Yo nací en el año 1977 y en ese mismo año, específicamente el 4 de junio, se estrenó en Japón una de las películas de animados que más marcó a los niños que hoy tenemos de 45 a 55 años. Y ya me imagino muchos de ustedes ya pensando cuál es o cuál fue. El director Tadao Nagahama, porque fue una película japonesa, fue responsable que aún hoy nos acordemos de una frase, o digamos de la frase más emblemática del filme, y de vez en cuando alguno de nosotros en un momento determinado diga: ¡vamos a unirnos! ¿Te das cuenta, Nilsson? Yo no sé si esa película se proyectó en Venezuela, pero en Cuba eso fue un boom, una explosión, una explosión. Voltus 5 revolucionó la vida de muchísimos niños cubanos, y me imagino que la vida de muchísimos niños en el mundo entero. Esteban, ¿recuerdan? Beth, Juanito, Jamie y el Cowboy John eran básicamente adolescentes que habían sido entrenados por sus padres y tenían capacidades especiales porque eran los escogidos para pilotar un robot único que defendería el planeta Tierra de la invasión del Imperio Bwazan. ¿Recuerden? Yo me parece ahora mismo que la tengo delante de mí. Lo más emocionante de este robot gigante es que se componía de 5 naves que cuando decidían unirse los atraía una fuerza electromagnética y se convertían en las partes del robot Voltus 5. Voltus no tuvo rival. No tuvo rival en la película. Ninguna de las bestias guasánicas pudo con él. Solo estuvo en peligro una vez. ¿Recuerdan cuándo estuvo en peligro Voltus una vez? En Cuba. Bueno, puede ser. Pero solo estuvo en peligro cuando Yami, como la conocíamos en Cuba, una de las integrantes del equipo, desobedeció las órdenes y fue a ayudar al comandante Robinson, que estaba en peligro. Comandante que, además de ser el comandante de las tropas terrestres o terrícolas, era también su papá. La nave de Jamie era solamente la que formaba la parte inferior de los pies de Voltus. Eran los zapatos de Voltus. De manera que Voltus 5, ¿con qué mataba a todas las fieras? ¿Se recuerdan? Con la espada láser. ¿De dónde salía la espada láser? Del pecho. ¿Y con qué bajaba la espada? Con las manos. Y casi siempre las batallas eran volando. Sí, ¿para qué necesitaba Voltus los pies? Y no digo los pies, sino los zapatos. Prácticamente para nada. Sin embargo, el robot estuvo en peligro porque no pudo funcionar como estaba diseñado. Porque para que pudiera funcionar, todas y cada una de las 5 naves tenían que estar acopladas. Amados hermanos, la iglesia de Cristo no es un robot. Por supuesto que no. Ni estamos defendiendo el planeta de un invasor imperial extraterrestre, tampoco. Pero la iglesia de Cristo es el equipo que Dios ha escogido y a través de su Espíritu Santo le ha otorgado capacidades especiales para juntos, sin distinción, edificarnos unos a otros. Y aquí es donde va la idea que creo que Pablo nos quiere dar en este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Creo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy que la iglesia no puede ignorar que el Espíritu Santo nos ha hecho un solo cuerpo. La iglesia no puede ignorar que el Espíritu Santo nos ha hecho un solo cuerpo. Veamos entonces, vamos primero a la palabra de Dios. Los invito a buscar el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, para juntos entonces leer y ver la manera en la que Pablo va desarrollando acá esta idea. Dice la palabra de nuestro Dios. Primero Corintios capítulo 12, versículos, todo el capítulo completo vamos a estar leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy de mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, que nos parecen, menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que ahora seas tú, Señor, ayudándonos para que sea tu palabra la que sea expuesta. Escóndenos, Señor, y muéstrate tú. Es lo que más anhelamos. En nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, perdonen los reprobuelos. Uno a veces no se da cuenta que ya se está poniendo viejo. Entonces, vamos a ver la manera en cómo Pablo va desarrollando esta idea. ¿Cuál idea? Que la iglesia no puede ignorar que el Espíritu Santo nos ha hecho un solo cuerpo. Y Pablo primero comienza diciendo que el Espíritu Santo nos ha convertido. El Espíritu Santo nos ha convertido a cada uno de nosotros. Pablo en este fragmento de la carta no se desliga totalmente de lo que ha venido hablando. Aunque creemos por la forma en la que lo dice, por la forma en la que se expresa, que comienza ahora a tocar un tema diferente. Recuerdan que en la carta a los Corintios, Pablo ha venido tocando temas diferentes. Aquellos temas que los de Cloé le habían escrito o que él había escuchado, que estaban sucediendo, que estaban padeciendo la iglesia de los Corintios. Pablo comienza diciendo, pero ahora, hermanos, no quiero que ignoren acerca de las cosas del Espíritu. Sí, podemos decirlo así también. No quiero que ignoren acerca de las cosas del Espíritu. Aquí hay un dilema de años. Porque como dice nuestra Reina Valera de 60, no quiero que ignoren acerca de qué.
de los dones espirituales. Entonces, ¿cómo el pastor va a decir ahora que no podemos ignorar acerca de las cosas del Espíritu? La mayoría de las Biblias dicen que no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Sin embargo, muchos estudiosos, entre los cuales aquí hay uno, que no quiero decir quién es, muchos estudiosos en el idioma griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, concuerdan en que no aparece la palabra dones. Es decir, en el idioma original en el que se escribió la Biblia, todo parece indicar que no aparece la palabra dones. Sin embargo, por el artículo que antecede el vocablo espiritual, y estoy metiéndome aquí en cosas tratando de que todos entendamos, por el artículo que antecede al vocablo espirituales, pudiéramos leer cosas espirituales o personas espirituales, nunca dones espirituales. Pero pastor, ¿por qué entonces en la mayoría de las Biblias dice dones espirituales? Bueno, la respuesta es simple. Como desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 se va a estar hablando, entre otras cosas, de dones espirituales, se debería entender entonces que Pablo se refiere aquí a esto, a dones espirituales. Aunque particularmente me encanta la manera en la que lo vierte la Biblia textual. Y la Biblia textual lo dice así, cosas del Espíritu. Y la razón por la que se me satisface muchísimo esta manera en la que se vierte es porque puede abarcar mucho más que solo los dones. Pero bueno, aclarado este asunto lingüístico, seguimos entonces adelante. Pablo quiere que en esta parte de la carta, que los corintios entiendan que por el Espíritu Santo de Dios, ellos pasaron de su vida vieja, de su vieja vida, viciada por la idolatría, viciada por las costumbres paganas en este caso, a una vida de reconocimiento del señorío de Cristo. Pablo quería que ellos entendieran esto. Nuevamente, ustedes pasaron de su vieja vida viciada a una vida en la que reconocen ahora el señorío de Cristo. Es importante que entendamos que esto tiene grandes connotaciones teológicas. Pablo usa dos frases significativas aquí. Me encanta esto. Primero dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Probablemente Pablo esté aludiendo aquí al pensamiento judío de aquella época. ¿Cómo pensaban los judíos? Los judíos llamaban a Jesús maldito, o en este caso sacrificio de maldición, que es el significado de la palabra anatema, por haber sido colgado en un madero. El Antiguo Testamento lo dice y el Nuevo lo recoge, porque maldito todo es aquel que ha sido colgado en un madero. Y los judíos, como tenían este conocimiento del Antiguo Testamento, quizás entonces llamaban anatema a Jesús precisamente por haber sido colgado en un madero. Quizás Pablo se refiere a esto. Luego Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí muchos piensan que se está refiriendo al vocablo griego kurios o kyrios, en este caso, que es el que el Nuevo Testamento traduce como Señor. El problema es que en aquel momento histórico en el que se estaba viviendo, era como se llamaba al César. Al César se le llamaba Señor. ¿Y qué pasaba entonces? Que nadie que no fuera un creyente en Cristo iba a decirle Kyrios o Curios al Señor, porque así es como se le decía al César. De manera que si le decía Kyrios a César, se estaba buscando un problema. Vaya, como en Cuba hace 20 años que le dijeran comandante a otra gente. ¿Comprenden? Nadie que no estuviera loco lo hacía, porque sabía que se podía buscar un gran problema. Y es lo que probablemente está sucediendo aquí, y a lo que Pablo se refiere. Amados hermanos, Pablo está confirmándole a los corintios nuevamente que ellos eran creyentes transformados por el Espíritu Santo de Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan cómo Pablo comenzó su carta? Pablo comienza la carta diciendo, ustedes son regenerados, ustedes han sido regenerados, ustedes han sido salvados. Y es algo que les recuerda constantemente a los corintios y ahora se los vuelve a recordar. Porque a pesar de todo en lo que esta gente estaban metidos y toda la locura que estaban haciendo, Pablo entendía que eran creyentes en Cristo. Ellos no podían ignorar esto, como nosotros tampoco lo podemos ignorar hoy. No es la primera vez que Pablo llama la atención de esta manera en la carta. De alguna forma Pablo está diciendo, ¡Ey! ¡Ey!
Ustedes son la iglesia de Cristo. Vamos, no pueden ignorar que son la iglesia de Cristo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están comportando? ¿De qué manera ustedes están viviendo? Ustedes son la iglesia de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos una institución que su principal característica es que no es humana. La iglesia de Cristo no es humana. No es una institución humana. Nosotros no nos pusimos de acuerdo para hacer esto. Nadie se puso de acuerdo para hacer la iglesia. Nadie hace muchos años inventó entonces, oye, vamos ahora a regirnos a partir de un libro viejo y vamos a hacer una iglesia, una institución para ver hasta dónde vamos a llegar. Si hubiera sido así, hace tiempo que no existiera la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, hermano. Un pueblo que el Espíritu Santo hoy sostiene con poder. De otra manera, sería imposible. No hay manera de sostener esta doctrina. No hay manera de que nadie pueda sostener esta enseñanza que nosotros proclamamos si no fuera en el poder del Espíritu Santo. No hay manera de vivir el mensaje de las Escrituras si no fuera en el poder del Espíritu Santo. ¿A quién se le ocurre? No hay forma. Amado, tenemos que vivir agradecidos cada minuto de nuestras vidas. Cada minuto de tu vida tienes que vivir agradecido, porque es por el Espíritu Santo de Dios que ni tú ni yo negamos a nuestro Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, ya yo hubiera negado al Señor 70 veces 7. Piense usted, si no lo hubiera hecho igual. Es por el poder de su fuerza que llegamos a tener el valor de decir, Jesús es el Señor. Recuerdo a alguien, un predicador una vez que dijo, lo único que yo quisiera decir antes de morirme, si me dan chance de decir unas palabras, es decir, Jesús es el Señor. Y si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, ni tú ni yo tuviéramos el valor de decir ante este mundo, Jesús es el Señor. Gloria a Dios por el Espíritu que está en nuestras vidas y nos da la fuerza para hacerlo. Eso último es clave, hermano. Esto último es clave. El Espíritu Santo de Dios nos hizo mirar a la cruz. Fue el Espíritu Santo el que nos hizo mirar a la cruz para que juntos, escucha bien, juntos, unidos, adoremos al Creador de los cielos y la tierra. El Espíritu Santo fue quien nos trajo. El Espíritu Santo fue quien nos convirtió. Fue el Espíritu Santo quien nos abrió los ojos. Fue el Espíritu Santo quien nos trajo. Fue el Espíritu Santo el que puso la fe en nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo el que abrió nuestra mente y nos dijo, hey, es por aquí. Mira la cruz allí. Mira y cree. Y además de decirnos eso, nos dio la fuerza para creer también. Por eso somos la iglesia de Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no existiría la iglesia de Cristo en este planeta Tierra. Y no podemos ignorar estas cosas. No podemos ignorar estas cosas. No podemos ignorar que somos la iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. Que somos la iglesia de Cristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos ha convertido para ser la iglesia, pero también, y Pablo continúa desarrollando su idea, también el Espíritu Santo nos ha capacitado para provecho mutuo. El Espíritu Santo nos convirtió, nos trajo, nos reunió, nos puso a hacer la iglesia, pero además nos dio capacidades especiales. Nos capacitó, nos dio dones para provecho mutuo. Pablo sube la parada a partir del versículo 4 hasta el versículo 11 para decirle a los corintios que ese mismo Espíritu que los había convertido, también les había dado habilidades para que fueran usadas dentro de la iglesia, para que todos fueran edificados. La idea era que la iglesia no compartiera solamente las cosas materiales. Recuerden el domingo anterior. ¿Qué es lo que pasaba el domingo anterior? ¿Qué cosa era tomar la cena indignamente? ¿Recuerdan? Yo sé que todos lo recuerdan. Pastor Andy dio una disertación aquí tremenda. Yo sé que todos lo recuerdan. Pero para yo recordárselo de nuevo, lo que sucedía era que los que traían comida se adelantaban y no compartían. Los ricos no compartían con los pobres. Pero ahora Pablo está diciendo, mira, no solamente que compartan la comida, que compartan estas cosas, que compartan lo material.
La idea es que ustedes puedan compartir también lo que el Espíritu Santo les ha dado. Las capacidades especiales, los dones que el Espíritu Santo les dio a cada uno. Este capítulo 12 quizá, no sé, no estoy seguro, pero quizás sea el más teológico de toda la carta. No quiero ser absoluto con esto, obvio. Pero Pablo va a hacer algo muy interesante ahora, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 6. Voy a estar leyendo con énfasis estos versículos, voy a estar leyendo con énfasis, así que presten atención. Del versículo 4 al 6, miren cómo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nos damos cuenta del detalle. Nos damos cuenta del detalle de lo que está sucediendo acá. Pablo está usando la Trinidad y sus roles dentro de la deidad para ilustrarnos la manera en la que debemos funcionar como iglesia. ¿Conocen acerca de la Trinidad? Rapidito. Nosotros creemos en un Dios trino o triuno. Un Dios que es uno, un solo Dios, pero un Dios que habita, cohabita desde la eternidad y hasta la eternidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de estas personas cumple roles en la historia de la redención. Ha cumplido roles y sigue cumpliendo roles en la historia de la redención. Sin embargo, Pablo aquí los usa como diciendo: nuestro Dios ha cumplido roles en la historia de la redención, de la salvación del ser humano. Sin embargo, es un solo Dios. Pablo nos está diciendo: la iglesia de Jesucristo es diversa. La iglesia de Jesucristo está compuesta por mucha gente que van a estar participando en diversos roles dentro del servicio, el ministerio en la iglesia. Sin embargo, tienen que vivir como si fueran un solo cuerpo. Es increíble lo que Pablo hace acá. Es increíble lo que Pablo hace acá, usando la teología, usando doctrina, enseñanza profunda de las Escrituras. Un solo Dios. Un solo Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad en tres personas. ¿Qué ejemplo para nosotros? Que somos su pueblo. ¿Qué ejemplo para nosotros que somos su iglesia? Somos muchos con distintos dones, distintas habilidades, pero tenemos que ser una unidad con un objetivo común: adorar precisamente al Trino Dios a través de la obediencia y el servicio hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Pablo es muy claro en el versículo 7, cuando dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De aquí podemos extraer tres enseñanzas prácticas rapidito. Todo creyente ha recibido al menos un don del Espíritu Santo. Ningún cristiano, sin importar quién sea, puede decir jamás: Dios pasó por alto de mí, Dios se olvidó de mí. A mí no me dio ningún don. Ninguno puede decir esto. En segundo lugar, los dones que hemos recibido no son para beneficio personal, sino para el bien común. Se han dado para ayudar y para beneficiar a otros, al resto de la iglesia. En tercer lugar, estos dones son dados. Son dados por Dios. Si no son nuestras capacidades naturales, no es si usted nació con una capacidad especial, son dones que el Espíritu Santo te ha dado precisamente para edificar la iglesia de Cristo. Ahora, continuamos del 8 al 10. Pablo va a enumerar ahora un grupo de estos dones. Esta parte del pasaje ha sido objeto de mucha discusión a través del tiempo por diversas razones. Estaba dando una lista Pablo aquí exhaustiva de los dones espirituales. Estaba mencionando Pablo aquí todos los dones. ¿Será que la idea de Pablo era focalizar los tipos de dones en este fragmento del pasaje? ¿Será? Particularmente creo que no. En primer lugar, hay otros dones que el mismo Pablo menciona en otras cartas. En esta misma carta, en este mismo pasaje un poco más adelante, pero en otras cartas también. En Romanos capítulo 12 y en Efesios también menciona Pablo otros dones. De manera que no son estos los únicos dones del Espíritu que el Espíritu le ha entregado a la iglesia precisamente. Y tampoco creo que Pablo quiere enfatizar aquí los dones.
Aunque ciertamente lo cita y pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando acerca de esto, qué significa el don de interpretación de lengua, qué significa las lenguas, podemos estar aquí el día entero, la tarde entera hablando de esto. Pero creo que Pablo no quiere que nos concentremos aquí. El foco de Pablo está en este caso en el dador de los dones, que es el Espíritu Santo. Pablo quiere que reconozcamos que es el Espíritu Santo el que ha dotado a la iglesia, otorgándole capacidades espirituales a todos y cada uno de los creyentes, conforme a su propósito y voluntad para el beneficio y edificación de toda la iglesia. ¿Conoces tu don? ¿Conoces tu don? ¿Conoces tus dones? ¿Entiendes ya cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado para que tú lo pongas por obra en la iglesia de Cristo? Si lo conoces, ¿lo estás poniendo al servicio de la iglesia? ¿Tu don? ¿El mío? Hermano, el Señor nos ha dado capacidades espirituales especiales para gastarnos en su iglesia. ¿Entendemos estas cosas? El Señor nos ha dado capacidades espirituales para gastarnos en la iglesia de Cristo. ¿Será que estamos malversando con lo que Dios nos ha dado? ¿Será que estamos malversando con lo que Dios nos ha dado? ¿Entienden qué es la malversación? La malversación, y yo sé que aquí hay abogados y deben entender esto, quizás economistas, y entiendan más estas cosas que yo. Pero la malversación es la administración desleal del patrimonio. Dios nos ha dado estos regalos maravillosos, estos dones. Ahora nosotros estamos administrando este patrimonio divino. ¿Será que nosotros estamos malversando con esto deslealmente? ¿Estamos usando mal el patrimonio que Dios nos ha dado? Nosotros somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo los estamos administrando? Amados hermanos, somos malversadores de las capacidades que Dios nos ha dado si somos los mejores en nuestros trabajos, poniendo todo nuestro empeño allá, cosa que es bueno. Sin embargo, la iglesia, nuestra iglesia, es el lugar donde venimos a recibir la palabra de Dios y luego nos vamos a ocuparnos de nuestras vidas durante la semana, privando a tus hermanos de eso que el Espíritu te regaló para edificarlos, privándome a mí, privándolos yo a ustedes. ¿Cómo estamos usando nuestros dones? ¿De qué manera estamos usando esas habilidades especiales que Dios nos ha dado? ¿Las estamos usando en la iglesia de Cristo o deslealmente las estamos usando en otros lugares? O sencillamente no las estamos usando. Yo no voy a estar completo, nunca, escuche bien esto, yo no voy a estar completo en mi edificación como creyente si no me sirvo de ese regalo que Dios te dio para bendecirme a mí. Si ese regalo que Dios te dio tú no lo usas para bendecirme a mí, si no lo usas para bendecir a otros, no vamos a estar completos en nuestra edificación. Tenemos una gran responsabilidad. El Espíritu Santo nos ha capacitado para provecho mutuo. Por esto no podemos ignorar las cosas del Espíritu. Por eso no podemos ignorar las cosas del Espíritu, de ese Espíritu que nos ha llamado y nos ha convertido. Ese Espíritu que nos ha capacitado con dones para la edificación de la iglesia. Ese mismo Espíritu que nos ha hecho un cuerpo en Cristo. Ese Espíritu que nos ha hecho un cuerpo en Cristo. El Espíritu Santo nos ha hecho el cuerpo de Cristo. No cualquier cuerpo. El Espíritu Santo nos ha hecho el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Mire, independientemente de la belleza propia de este epíteto con el que Pablo nombra a la iglesia en este pasaje, ser el cuerpo de Cristo implica la más perfecta unidad que debería existir entre todos los miembros del pueblo de Dios, mayormente los miembros de cada una de las iglesias locales. Pablo, de una forma magistral, le ilustra a los corintios en esta parte del pasaje el mecanismo de unidad que debe existir dentro de la iglesia usando el cuerpo humano. Una ilustración de Pablo increíble. Escuchen cómo dice del versículo 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y Pablo se estaba refiriendo al cuerpo humano, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
o en este caso, así también lo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo nos acaba de decir que el Espíritu Santo nos ha dotado individualmente de dones para ponerlos al servicio de la iglesia, para provecho mutuo, para que nos sirvamos y nos edifiquemos unos a otros. Ahora lo ilustra para que no quede ninguna duda que todos somos en extremo importantes dentro de la iglesia. Todos nos necesitamos para crecer en nuestras vidas cristianas. Todos nos necesitamos dentro de la iglesia para funcionar adecuadamente. ¿Cierto? Pensemos por un momento. Si de pronto le piden escoger, entregar una parte del cuerpo, ¿cuál ustedes entregarían? Pensemos en esto. Cualquiera de nosotros, hey, tú, necesito que me des una parte de tu cuerpo. Vamos a entrar al salón de operaciones para arrancarte el organismo. ¿Qué parte me vas a dar? Me gustaría pasar un papelito para que todos me escribieran. ¿Sabes qué pondría en el papelito? ¿Ninguna? ¿Estás loco? Me dice, ¿estás loco? No, mátame, no sé qué parte del cuerpo te voy a dar yo. A menos que no estemos en nuestro sano juicio, nadie quiere prescindir de alguna de las partes del cuerpo, por la sencilla razón que todas son importantes para el desarrollo natural y adecuado de cada uno de nuestros cuerpos. Es lógico. Todas las partes de nuestro cuerpo cumplen una función específica y muy necesaria. Si no fuera por las cejas, nosotros nos pasaríamos el día con el sudor en nuestros ojos. ¿Y ustedes han visto qué incomodidad es esa? Cuando te cae por alguna razón una gota de sudor en el ojo. Todas las partes del cuerpo, aunque distintas, dependen también del cuerpo. El cuerpo es el complemento de todas sus partes, haciendo cada una lo que le corresponde. Pablo, a partir del versículo 18, aunque continúa con la ilustración del cuerpo, va a dar una lección de humildad increíble. Y escuchemos. Primero deja claro que fue Dios el que colocó a cada uno de los miembros como Él quiso. Y esto es fundamental, esta es la base. Nosotros pudiéramos estar más o menos contentos con lo que somos o con lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, pero tenemos que saber que fue Dios el que nos dio la habilidad y nos puso a hacer lo que estamos haciendo. Dios nos puso a hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué don Dios te dio a ti? Hay que averiguarlo, hay que saberlo, porque la iglesia necesita de tu don. Ahora, quizás tu don no es el más visible. ¿Significa esto que no vas a estar contento? Fue Dios el que te lo dio. No te lo dio el pastor, no te lo dio el diácono, te lo dio Dios. Dios. Y en segundo lugar, Pablo es muy claro cuando dice que las partes del cuerpo que presuntamente son menos dignas son cubiertas y tratadas con mayor decoro, no así las que no lo necesitan. Y esto para que no haya división entre partes, sino que todas se preocupen las unas por las otras. Amados, volvamos a pensar en nuestros cuerpos. ¿Alguno conoce dolor más terriblemente molesto que un dolor de muela a las 3 de la mañana? ¿Alguno conoce dolor más terrible que este? Quizás usted me levanta la mano y dice, yo sí, yo parí, antes de yo parir a mi hija, yo estuve, no sé, de las 2 de la mañana con dolor de parto hasta las 7 que la parí, eso fue lo más terrible del mundo. Cualquiera. Un cólico nefrítico, una piedra caminando por dentro del riñón a las 2 de la mañana, es terrible. Pero yo me acuerdo de mis muelas, las pobres, porque me faltan unas cuantas y ustedes se han dado cuenta. ¿Y saben qué es lo que uno hace cuando se levanta a las 6 de la mañana para ver si va a un dentista después de una noche de dolor de muela? ¿Qué uno le dice al dentista? Rápido. Sácala, para afuera. Esto yo no aguanto más. No, que tiene arreglo, yo no sé si tiene arreglo o no, sácala. Ahora, ¿qué pasa días después? Cuando usted lo invita a comer chicharrones. ¿Qué pasa después cuando lo invita a comer chicharrones? Extrañas la muela. ¿Cierto? Extrañas la muela. Porque te das cuenta cuando se te daña la encía,
te das cuenta que esa muela que hoy no tienes debía haber estado ahí. Y por no estar ahí, ahora tú estás sufriendo. Y muchísimo que estás sufriendo. Amados, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios con nuestros dones. Los dones que Dios nos ha dado para beneficiar al resto. El Espíritu Santo de Dios nos ha hecho un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Un cuerpo compuesto por personas que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si hoy tú estás acá o nos estás mirando por las redes y quieres ser parte del cuerpo de Cristo, este cuerpo tan maravilloso que es la iglesia, sencillamente tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en la obra de Cristo en esa cruz. Cuando Él se entregó, quiso entregarse, poner su vida por ti, a tu favor, tomando sobre sí todos tus pecados para darte toda su justicia, el justo por el injusto. Es la única manera de poder entrar, de poder ser parte del cuerpo de Cristo, de poder ser esta unidad en la diversidad. Y no la diversidad que el mundo hoy proclama. Es la diversidad de dones, la diversidad de capacidades de pensamiento, la diversidad incluso de razas, de etnias, que todas, por el Espíritu Santo, tenemos la posibilidad, la bendición de, a pesar de ser diversos, ser un solo cuerpo en Cristo. Pablo termina este fragmento de la carta con una expresión que denota cierto pesar. O quizás ese sentimiento de no saber si uno está echando perlas a los cerdos o está echando agua en un cubo sin fondo. Ahora termina diciéndole lo siguiente: si ustedes prefieren tener dones, esos dones visibles o de mayor honra, ese es su problema. Si todos quieren ser pastores, si todos quieren ser maestros, si todos quieren ser apóstoles, si todos quieren ser sanadores, milagreros, etc., están en un problema. Yo les voy a mostrar un camino muchísimo más excelente. Y es lo que estaremos viendo la semana que viene con el pastor Kenny. Es decir, continuará. Muy importante, no se lo pierdan, por favor. No se lo pierdan. Pablo termina este fragmento de esta manera. Si ustedes quieren, ustedes piensan que lo más importante es tener estos dones que están en la plataforma de la iglesia, estos dones que son visibles, ese es su problema. Es bueno hacerlo porque la iglesia necesita de todo, pero todo parece indicar que ustedes lo único que quieren es eso. Si ustedes lo quieren así de esa manera, ese es su problema. Yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Concluimos. Ciertamente, esta parte de la carta habla de los dones espirituales que el Señor nos ha dado como iglesia. Es de esas partes de nuestro Nuevo Testamento que a veces nos recordamos y etiquetamos. Pero la intención de Pablo acá no es meramente que tengamos una lista de dones para recitarla en un concurso bíblico o para demostrar que sabemos Biblia o que sabemos teología. Pablo quiso que como iglesia entendiéramos la importancia de ser un cuerpo. Un cuerpo con muchas partes, con diferentes funciones, de diferentes procedencias y de diferentes trasfondos, pero un cuerpo. Un mecanismo espiritual que Dios ha provisto de capacidades diferentes para funcionar como un todo que adore a Dios y que cumpla con su misión. Amados hermanos, la iglesia de Cristo no puede ignorar que el Espíritu Santo nos ha hecho un cuerpo. Nos ha convertido y nos ha traído a su cuerpo. Nos ha capacitado para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y nos ha hecho nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de ser un cuerpo. De ser el cuerpo de Cristo. Gracias por la bendición de ser la iglesia. Gracias por la bendición que tenemos de haber sido rescatados por ti, de haber sido llamados por ti, de haber sido convertidos por ti y de que tú nos hayas puesto en tu iglesia.
Gracias también, Señor, porque tú nos has dotado de capacidades para ser bendecidos entre nosotros, para poder crecer en nuestras vidas cristianas entre nosotros. Y gracias, muchas gracias, porque sabemos que todos somos necesarios e importantes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de tu cuerpo, de tu iglesia. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a no ignorar estas cosas y a vivir conforme a ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén.